Vamos a continuar con la serie de mensajes El hombre como cabeza. El título del mensaje de esta noche es Cumpliendo el ministerio sacerdotal. Usted y yo hemos sido llamados por el Señor para cumplir ese ministerio sacerdotal. Las mujeres sacerdotisas y los hombres sacerdotes del Señor. Abra su Biblia a Éxodo, capítulo 6, verso 20. Éxodo, capítulo 6, verso 20. ¿Lo tiene? Éxodo, capítulo 6, verso 20 dice: Y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Le voy a hablar de Aarón en esta noche. Aarón, el primer sumo sacerdote de la ley antigua. Aarón fue el primer sacerdote al que el Señor llamó para hacer un trabajo específico, y si se da cuenta, él es el hermano mayor de Moisés. El hermano mayor de Moisés. Nació en Egipto 3 años antes que su hermano Moisés. Abra su Biblia, Éxodo capítulo 7, verso 7. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. 3 años le llevaban. Eran hermanos. ¿Cuánto cuesta llevarse bien con un hermano de padre y de madre? ¿Verdad que es bien difícil? Muchas veces siempre hay uno que nos hace la vida imposible, o somos nosotros los que hacemos la vida imposible. 3 años se llevaban. Pero Dios les llamó a hacer un trabajo juntos, en unidad, y lo hicieron. ¿Sabe, hermano, que cuando el Señor nos llama a nosotros debemos de ser obedientes? Y tiene que prevalecer la unidad. Pero muchas veces no hay unidad entre hermanos, entre familias. ¿Sabe por qué? Porque el sacerdote de la familia está mal. ¿Quién es el sacerdote de la casa? Es el hombre, es el padre de familia. Y cuando no está él, es la mujer que se queda sola con los hijos porque quedó viuda o se separó. Ella tiene que tomar ese papel. Pero sabe, muchas veces, en vez de que el papá o la mamá ejerzan el ministerio sacerdotal, ponen en contra a los propios hermanos y yendo a hablar mal de la hija o del hijo. Debemos de ser sabios para poder nosotros ejercer el ministerio sacerdotal. ¿Cuál es una de las partes del trabajo del sacerdote? Es unir a las personas con Dios. Que la contienda, que el pleito cese. Ese es el trabajo del sacerdote, es mediar entre Dios y los hombres. Pero una familia dividida, hermano, ¿quién es el que gobierna ahí? Es Satanás. Entonces nosotros debemos de ser esos sacerdotes que tratamos de unir a nuestros hijos, no desunir a nuestros hijos. No se vale que yo como padre vaya a hablar donde mi hermano, donde mi primo, que vaya a hablar de mis hijos o de mi hija, del esposo de mi hija, de mi nieto. No se vale, entonces no estaría yo ejerciendo el sacerdocio como Dios lo quiere. No se vale, hermano. O no se vale llamar y poner en mal a mi hija.
Hermano, por el contrario, el sacerdote trata de cubrir los pecados de las personas, llevándolos a Dios, no alcahueteando el pecado, sino cubriéndolos, pidiéndole a Dios: Señor, ten misericordia de esta persona que está pecando. Aarón tomó por esposa a Elizabeth. Abra su Biblia, Éxodo capítulo 6, verso 23. Éxodo capítulo 6, verso 23. Y tomó Aarón por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Aarón, siendo un sacerdote, tuvo su esposa, tuvo una familia. Y entonces Dios, cuando nosotros nos alineamos a Él como sacerdotes suyos, Él va a permitir que tengamos una esposa y que tengamos hijos, pero bajo su dirección, bajo su voluntad, bajo todo lo que la palabra de Dios nos permite hacer. Como sacerdotes el Señor lo permite, solo hay un lugar donde no les permiten tener. Pero a nosotros sí. Pero dice la Biblia que tenemos un Dios que es de orden y que todo lo tenemos que hacer en orden y decentemente. Porque Dios nos ha llamado a eso, hermano, a ser sacerdotes, a modelar el sacerdocio santo que hemos adquirido de parte de Dios. Tuvieron hijos también. ¿Y sabe qué más fue Aarón? Aarón fue el portavoz de Moisés. Abra su Biblia, Éxodo capítulo 4, versos 13 al 16. Y él dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás señales. ¿Qué le dijo el Señor que iba a hacer Aarón para Moisés? Su boca. Pero ¿qué iba a suceder en Aarón cuando viera a Moisés? Se iba a alegrar en su corazón y que iba a salir a recibirlo. Hermano, no hay nada más maravilloso que encontrarse con un hermano sin hacerse loco, sin hacerse el de la vista gorda, darle un abrazo y que el corazón se alegre. Pero muchas veces no sucede eso. Muchas veces sucede lo contrario, hermano, cuando uno se encuentra a un hermano o una hermana en el supermercado. O empieza a buscar hormigas en el suelo. Se hacen los locos por no quererle hablar a uno. Y muchas veces entra una llamada: estoy ocupado, ahorita estoy ocupado, no te puedo atender. Ya no se alegran los hermanos de corazón de encontrarse o de llamarse con su hermano o con su hermana. Hablo de la iglesia y hablo de los hermanos y hermanas
de la propia familia de sangre. Sí, hermano. Aarón se alegró en su corazón de ver a Moisés. Salió a recibirle. Sabe que muchas personas no tienen tiempo para recibir a su propia familia. Es triste, pero es una realidad. Y es pueblo de Dios. Y son sacerdotes o sacerdotisas de Dios que ya no quieren hacer ese trabajo que el Señor envió. ¿Y sabe qué es lo que Dios quiere? Que uno sea la boca del otro y el otro va a hacer, ¿qué dice? Como Dios para él. Qué maravilloso, ¿verdad, hermano? Hermano, ¿sabe? No hay nada más hermoso cuando una persona me llama porque tiene algunos inconvenientes, tiene algunos problemas o quiere un consejo. Me alegro en mi corazón porque ese es mi trabajo. Atender al pueblo de Dios y así ejecutar el ministerio sacerdotal que Dios me ha dado. Pero hermanos, si yo no me alegro de verlos a ustedes, ¿para qué estoy aquí? Si usted no se alegra al ver a los hermanos o al verme a mí aquí, ¿para qué estamos aquí? Seríamos como esas columnas que no sienten. Y Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere que vivamos una vida donde le agrademos a Él. Aarón desempeñó su misión ante el pueblo. Vea Éxodo capítulo 4, versos 27 al 31. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue. Y lo encontró en el monte de Dios. ¿Y qué más? Y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Hermano, ¿qué pasó hoy en la noche? ¿Qué pasó? Estábamos adorando al Señor. ¿Y qué pasó? ¿Sintió usted que Dios le decía algo? ¿Sintió usted un toque de Dios? ¿Alzó usted su voz? ¿Hizo usted algo o no sintió nada? Porque si no sintió nada, le voy a dar un microfonazo. Tal vez así siente, aunque sea dolor. Es que mire, hermano, cuando venimos a este lugar, perdóneme la expresión en el lenguaje chapín, el lenguaje coloquial, no tenemos que venir trompudos, hermano. Cuando se iba a juntar con su pareja o con su novia o como sea, llega uno trompudo. Yo sí llegaba trompudo. Pero hermano, sale a encontrar a Moisés y le da un beso. Y comienza a hablarle al pueblo lo que Moisés le había contado. Y el pueblo creyó. Y al creer, ¿qué sucedió? Se postraron y adoraron. Pero ¿sabe qué pasa en estos tiempos? Uno les cuenta algo y dicen: qué gran casaca la que usted echa.
A la gente le cuesta creer, hermano, la obra que Dios ha hecho y la obra que Dios hará. A la gente le cuesta, hermano. Pero el pueblo de Israel creyó, se postró y adoró. Cuando usted, hermano, escuche un testimonio, no cuestione al hermano o a la hermana. Al contrario, reciba lo mejor que el Señor le está dando para usted y yo no hacer lo que hizo esta persona y para no pasar por el camino que esta persona pasó. Hermano, Dios nos viene a hablar a este lugar de 1000 maneras y espero que entendamos. ¿Sabe, hermano? Fuimos a hacer un mandado con mi esposa hoy y veníamos saliendo cuando nos encontramos con el hermano Walter. Estuvo aquí el domingo y dice: hermano, qué amor el que se siente en esta iglesia. ¿Sabe por qué? Porque le ha ido a otras iglesias y también ahí hay amor, pero lo expresan de otra forma. Pero aquí hay algo tan maravilloso que hemos tratado de ser todos de un corazón humilde, de un corazón apacible, de un corazón bondadoso, lleno de misericordia. Hemos comprendido que el importante en este lugar, que el importante en nuestro corazón es Jesucristo. No el pastor, no el que canta, no la que canta, no el que dirige, no la que dirige, no. Aquí la estrella es Jesucristo. Nadie más. Aquí no tratamos de robarnos el show nosotros. Aquí es la presencia de Dios la que pedimos que descienda. Sí, hermano. Tratamos de venir unos 15, 20 minutos antes con mi esposa para orar antes de abrir la persiana. Porque eso es lo que Dios quiere, que nos pongamos a la brecha para que los hermanos puedan asistir, para que los hermanos sean transformados y salgan diferentes de este lugar. Pero me impacta que el pueblo creyó lo que escucharon, se postraron y adoraron. ¿Sabe por qué en estos tiempos mucha gente no recibe milagros? Porque no cree, porque no se postra y porque no adora. Entonces, hermano, tenemos que hacer el trabajo sacerdotal, y el trabajo sacerdotal que Aarón hizo fue hablar de lo que Dios había hecho, hablar de lo que Dios estaba haciendo y hablar de lo que Dios iba a hacer. ¿Qué ha hecho Dios con usted? Me salvó. ¿Qué hizo Dios con usted? Me buscó, me perdonó. ¿Y qué va a hacer Dios con usted? Va a ser una nación grande, va a ser algo maravilloso en usted, por usted y para usted. Platicábamos con mi esposa al respecto de las elecciones, de las votaciones. Mucha gente anda feliz por una de las personas que llegó, que va a estar a la siguiente vuelta. Pero dice la Biblia: vuestra risa se convertirá en llanto. Su gozo se convertirá en tristeza. Pero sabe, hermano, el Señor nos dice a nosotros que Él nos cuidará, que Él nos guardará de toda obra de maldad. ¿Se da cuenta? Pero entonces tenemos que escucharlo, tenemos que creerlo, postrarnos y adorar. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero cuesta adorar en estos tiempos, hermano. Pero yo le pido a usted y le pido a Dios que nosotros seamos
ese remanente que no dobla sus rodillas delante de Baal, sino solo delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que podamos adorar, que podamos creer y que podamos postrarnos, humillarnos delante de Él. Sí, hermano. Cada día hay más señales de que la venida del Señor está cerca. Sí, hermano. Cada día. Y creo que empieza a darse una señal en nuestra nación, tristemente. Pero tenemos que clamar a Dios misericordia y compasión. Hermano, ¿vio ese submarino que metieron al mar? Desapareció. El hombre quiere hacer cosas y Dios trastorna lo que ellos quieren hacer. ¿Por qué Dios es así? Mandaron un chunche a la luna y saber de dónde había un agujerito, pero chiquitito, y se estaba saliendo el oxígeno, el gas que ellos utilizan. Ese es mi Dios, que juega con el ser humano. Porque el ser humano quiere jugar a ser Dios y no. Pero usted y yo tenemos que ejercer la misión que el Señor nos dio de ir delante del pueblo y decirle lo que Dios tiene preparado y lo que Dios ha hecho en su vida. Sí, hermano. Le voy a contar algo que Dios hizo en la vida de mi esposa. Me mandó el médico a sacarle una, ¿cómo se llama eso que sacan en la cabeza para ver el cerebro? Ajá. ¿Y sabe qué apareció ahí? Un gusanito, pero momificado. De esos gusanitos que dejan ciegas a las personas. El gusanito estaba muerto, encapsulado, no pudo hacer nada contra la vida de mi esposa. ¿Quién lo hizo? Dios. Mi esposa no podía caminar rápido, porque al caminar rápido su cerebro ya sentía como que y que se le iba inflando. No podía caminar rápido. Ella estuvo sedada día y noche. No se despertaba para nada. Y dijo el médico, no puede tener emociones malas ni emociones de las buenas. De repente un día iba caminando y empezó a caminar rápido. Y después se dio cuenta, ya no se me infló, ya no sentí el malestar. ¿Quién lo hizo? Entonces tenemos que contar, hermano, lo que Dios ha hecho, para que la gente escuche, crea y doble sus rodillas delante de Jesucristo, porque dice la palabra del Señor, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero usted y yo tenemos que hablar, tenemos que contar de las maravillas de Dios, de lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Sí? Éxodo capítulo 7, versos 1 y 2. Éxodo capítulo 7, versos 1 y 2. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Hermano, Aarón hizo un trabajo de profeta. ¿Y cuál era el trabajo del profeta en el Antiguo Testamento? Llevar la revelación de Dios, llevar la palabra de Dios, y muchas veces era juicio lo que Dios iba a llevar. Y sabe, hermano, muchas veces Dios a nosotros nos da un sueño y no lo contamos y no lo llevamos a la persona que se lo tenemos que ir a contar. Vino un hermano profeta a predicar aquí
Y le dice a mi mamá: a usted la vi en un sueño. Hace tiempo la vi en un sueño y hoy la estoy conociendo. Y del sueño, y empezó a contar el sueño. Y le dije: hermano, acompáñame a orar a la casa de mi familia, porque mi familia está mal. Y nos fuimos. Solo entramos a la casa y me dijo: Dios me muestra muerte en esta casa. Y estaba mi hermano en un cuarto. Dios me muestra. Es él, mi hermano. Y es el que ahora, gracias a Dios, se reconcilió. Eso es hacer un trabajo de profeta, hermano. No hay que tener miedo a hablar, hermano. Y eso platicábamos con mi hermano, porque sabe, gracias a Dios se ha unido con nosotros, con mi esposa, el día miércoles para interceder, y decía él: estoy maravillado y le doy gracias a Dios que no tuve que llegar por una enfermedad o sin un pie, sin una mano. No tuve que pasar por eso para reconciliar. Pero usted y yo tenemos que hacer el trabajo de profeta. Cuando tenemos un sueño, contarlo. Tuve 2 sueños con mi sobrino que anda mal. Y lo llamé. Soñé esto y esto. A los días, otra vez: vení, quiero platicar conmigo. Soñé esto y esto. Tené cuidado. Solo Dios sabe. Yo ya cumplí mi trabajo. Él y Dios. Si cree, gloria a Dios. Y si no cree, lastimosamente. Pero hermano, Aarón, siendo un sacerdote, hizo el trabajo de profeta. Usted y yo somos sacerdotes, sacerdotisas del Señor, y tenemos que hacer ese trabajo de profeta. El profeta habla lo malo, pero también habla lo bueno. Hermano, es terrible cuando los profetas llegaban y decían: no va a quedar piedra sobre piedra. Iban a dar juicio. Pero de muchos el Señor tuvo misericordia. Éxodo capítulo 7, versos 8 al 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Aarón ejecutó prodigios superiores a los de los malos, porque su vara devoró a las otras. ¿Quién estaba ahí? El poder de Dios. El poder de Dios, hermano, estaba con Moisés. Fuimos hace unos días con mi esposa a una actividad que nos invitó un pastor. Había una presencia del Señor bien especial, y a mi esposa le han sucedido 2 o 3 veces que sus manos vieron llenas de aceite, ¿verdad? Y ella más creo que sale. ¿Quién hace esto? El Señor. Porque esas manos Dios las quiere usar para hacer prodigios mayores que las que hacen los hechiceros. Sí, hermano.
Dios quiere usar, mire sus manos, mire sus manos. Mire de sus manos, míreselas, créame. Dios quiere usar sus manos para hacer milagros. Dios quiere usar sus manos. Porque nosotros como sacerdotes, Dios nos va a usar para hacer cosas grandes. Lo hemos visto en este lugar. Lo hemos visto en este lugar. Aquí en este lugar lo hemos visto. Sí, hermano. Se lo vuelvo a repetir. Le dije, Dios me dijo, dile a la hermana que muy pronto va a saber de su hijo. Y le dije, no sé si 17 o 18 años sin ver al hijo, sin escucharlo, porque el hijo se había peleado con él. El hijo la llamó. Pronto va a ver a su hijo. El hijo vino a Estados Unidos y se reunió con la mamá. Eso Dios lo hace, hermano. Porque Dios quiere usarnos para dar una palabra, para hacer prodigios y que la gente lo pueda creer. ¿Sí? Se rompe todo el luto y ahora, primero Dios, más adelante va a haber casamiento. Hermano, estamos orando con mi esposa por toda la familia y empezamos a ver cómo la familia se está reconciliando con el Señor. Es que el diablo no es más poderoso que Dios, hermano. No lo es. Y entonces mi esposa y yo nos estamos alineando a lo que Dios nos está pidiendo y estamos viendo la gloria de Dios. Porque el poder de Dios es mayor que la del enemigo. Y el enemigo, le dijimos en un ayuno, suelta a mi familia porque tiene que ir al desierto a adorar y a servir al Señor, y Dios lo está haciendo. ¿Se da cuenta que el Señor es maravilloso? Y vea el privilegio que tuvo Aarón como sacerdote. Éxodo 24. Éxodo capítulo 24. Está largo, hermano, pero con eso voy a terminar. Ya no me dio tiempo, pero con eso voy a terminar. Éxodo capítulo 24, versos 9 al 18. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú. ¿Quién era Nadab y Abiú? Los hijos de Aarón. Subieron, hermano, al monte. Subió con sus hijos al monte de Jehová. Y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñar. Hermano, me voy a quedar ahí para no alargar. Qué privilegio más hermoso el de Aarón de ir al monte del Señor con sus hijos y que la gloria del Señor descendiera sobre ese lugar, sobre ese monte y lo cubriera de su presencia y de su gloria. Hermano, qué lindo es que nuestros hijos estén en los caminos del Señor. Qué lindo es que podamos estar como padre y madre junto a nuestros hijos, adorando al Señor, hablando del Señor, hablando de la palabra de Él. Eso, hermano, es maravilloso. Y eso solo se logra cumpliendo el ministerio sacerdotal. Pero muchos, hermanos, la familia está dividida. Y Dios no quiere eso. Me voy a quedar ahí. Espero hayamos aprendido algo del sacerdote Aarón. Que se le alegre el corazón cuando se encuentre con alguien. Pero eso sí,
Eso sí, escuche, le voy a dar un consejo. Cuide su boca. No voy a decir cositas que no debe de decir, porque Satanás es tremendo, es astuto. No, hay que alegrarse y con ósculo santo saludarle. Pero hagamos, hermano, el trabajo que Dios nos ha encomendado, el trabajo sacerdotal. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos.